Hemos dicho respecto a todo lo que vamos a estar viendo, que vamos a enfocarnos en estudiar de una forma especial las marcas que identifican a una iglesia bíblica o más bien a la iglesia de Jesús. Ya hemos aclarado que cuando hablamos de las marcas de una iglesia bíblica no estamos refiriéndonos a una denominación en particular, sino a toda la iglesia de Jesús, la cual está esparcida en el mundo y la cual puede ser visible por medio de congregaciones locales. No hay una denominación en particular como hace el catolicismo romano, el cual se atribuye para sí mismo la exclusividad de ser la única iglesia de Jesucristo. Realmente decíamos y se daba en la introducción una explicación de a qué es a lo que nosotros nos referimos con iglesia. Y vuelvo a insistir, no es una denominación en particular, aunque la iglesia de Cristo puede estar dentro de cada una de estas denominaciones. Decíamos que no es una organización, no es un edificio, pero sí es la asamblea de todos aquellos que han sido llamados por Jesucristo. Explicábamos que el término iglesia es una transliteración que se hace del griego, y al ser una transliteración muchas veces se pierde el sentido o el significado del término transliterado. Por lo tanto, muchos cristianos cuando hablan de iglesia piensan en un edificio o en una denominación en particular con una jerarquía, pero realmente iglesia, como ya hemos visto, viene del griego eklesia, el cual está compuesto por un prefijo ex, que significa fuera o externo, y kaleo, que es un verbo, el cual significa llamar. Por lo tanto, eclesía en el sentido bíblico o cristiano se refiere a todas aquellas personas que han sido llamadas por Cristo fuera del mundo para que vivan para su gloria. Vamos a repasar algo más de lo que hemos visto. Hemos dicho e insistido que al conocer y ver las marcas distintivas que deben caracterizar a una iglesia bíblica, y si nosotros descubrimos que nuestras congregaciones tienen algunas de esas marcas, esto no nos debe conducir al orgullo, porque el hecho de pertenecer a una iglesia bíblica no significa que necesariamente somos salvos. O el hecho de que que alguien pertenezca a una iglesia que no es tan saludable bíblicamente, pero tiene por lo menos las marcas mínimas, no significa que va a ser condenado. Hemos dicho que la iglesia verdadera de Cristo se encuentra entre iglesias puras e iglesia menos puras, y esto nos lo demuestra la Biblia. Cuando Cristo envía las cartas en Apocalipsis, encontramos que unas eran puras y otras estaban llenas de muchas cosas desagradables. Algo que no dije en la introducción, y creo que es bueno recordarlo, aunque la iglesia bíblica se caracteriza por un culto bíblico, con una liturgia bíblica, con una música bíblica o solemne, no obstante, los aspectos externos de cómo se hace la liturgia o la música que se use no necesariamente nos dicen si la iglesia es pura o no es. Hay congregaciones donde tienen un culto solemne, como los mormones,
pero ellos no son una iglesia, ni siquiera son bíblicas, ¿cierto? Hay otros grupos donde la música y el culto es un poquito extraño para uno y la música es más bien una música carnavalesca y el baile y otras cosas. Es un culto desordenado. No obstante, si tienen las marcas mínimas, son iglesia de Jesucristo. En una próxima sesión vamos a estar viendo la importancia de un culto bíblico con una música bíblica y elementos que sean bíblicos, pero los elementos externos del culto no necesariamente garantizan que sea una iglesia bíblica. Hemos dicho que es importante considerar las marcas que identifican a una iglesia bíblica, porque esto es importante para nuestra salvación y para nuestra santificación. Entre más bíblica sea la iglesia donde yo estoy asistiendo, entonces hay más posibilidades de que yo tenga la plena conciencia de que realmente he conocido el evangelio bíblico, el cual es el que me conduce a la salvación, y tengo más posibilidades de crecer en santificación. No dando a entender esto que si alguien se congrega en una iglesia que tiene las marcas mínimas pero que no es pura o que no es tan pura, no significa que no conozcan a Jesucristo, no significa que no vayan a crecer en santificación, pero muchos son los privilegios de los cuales ellos se pierden. Hemos dicho que es importante conocer e identificar las marcas de una iglesia bíblica, porque algunas iglesias que se llaman cristianas hoy día son sinagogas del diablo. A la misma vez, hemos dicho que es importante conocer las marcas de una iglesia bíblica, porque muchos se confunden al recordar la historia de su propia denominación, y a lo mejor hace 100 años o más años esta era una denominación bíblica, pero hoy no lo son. ¿Y cómo ellos pueden darse cuenta? Por las marcas que la misma Biblia da. Y otra razón, es importante conocer las marcas porque algunos creyentes han sufrido en medio de esas iglesias que no son más que sinagoga de Satanás. Hoy no quieren conocer nada sobre Cristo, nada sobre la fe, y es importante que nosotros le demos la instrucción de que hay una distinción entre iglesias de Cristo, iglesias que no lo son. Ok, creo que ya con este resumen vamos a continuar hoy con nuestro tema que continúa, pero antes vamos a invocar el nombre de nuestro Dios, el nombre de Cristo, para que sea Él quien nos guíe. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos das una vez más esta oportunidad de estar reunidos, dispuestos a conocer más acerca de tu novia, acerca de tu esposa, acerca de ese organismo vivo por el cual tú derramaste tu sangre, el cual ha sido el objeto precioso de tu infinito amor y de tu gracia. Concédenos, Señor, que al continuar con el estudio de la doctrina de la Iglesia, nuestros corazones sean altamente avivados, nuestras vidas sean fortalecidos, que tu gracia, Señor, abunde en medio nuestro, y tú nos concedas amar más a la iglesia en la cual nos has puesto, y a la iglesia en su aspecto universal. Que luchemos por su santificación, que luchemos por su crecimiento, que dispongamos nuestras vidas para el servicio a ti en medio de la iglesia que tú has comprado. Oh Señor, a nosotros como parte de tu novia, danos la dicha y la gracia de que al comprender estas doctrinas bíblicas
nosotros mismos crezcamos en santidad y reflejemos la santidad que la iglesia tiene y sirvamos en la iglesia con pasión, humildad, amor y entrega. Espíritu de Dios, asístenos hoy. Somos indignos. Suple la debilidad del que enseña, suple la debilidad del que escucha. Bendice no solamente a los que escuchan aquí, sino a los que están escuchándonos por internet. Que tu gracia, Señor, sea abundante en cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hoy vamos a continuar con otro aspecto de la eclesiología, luego de haber visto ya las tres marcas fundamentales o esenciales por las cuales puede conocerse si una iglesia local es bíblica o no, si es de Cristo o no. Vuelvo a insistir en esto. Hay algunas marcas que las vamos a ver luego, las cuales nos muestran si una iglesia es saludable o no lo es. Pero estas tres marcas que estamos viendo, lo que nos indican es si es iglesia verdadera o no lo es. Si estas tres no están, entonces nos enfrentamos con una secta. Si estas tres marcas o algunas de estas tres no están, no estamos presenciando una iglesia de Cristo, sino una secta. Y las tres marcas las recordamos: la verdadera predicación de la palabra, la correcta administración de los sacramentos y el ejercicio fiel de la disciplina eclesiástica. Estas tres cosas son fundamentales porque fueron tres mandatos expresos que Cristo dio a la iglesia. Esto es lo que identifica a la naturaleza de la iglesia de Cristo, y si no están, entonces la naturaleza de ese grupo no corresponde con el de la iglesia de Cristo. Pero quiero que observemos algunas marcas adicionales que ya no nos dicen si la iglesia es verdadera o no, sino que más bien nos dicen si la iglesia es saludable o no lo es. Si es una iglesia que está marchando conforme al patrón de Cristo y que evidencia la presencia y la vida del Espíritu Santo de una forma especial. Estas marcas las tomé de la teología de Grudem. Si se dan cuenta, las primeras tres son las que ya hemos visto, que son las fundamentales y esenciales, sin decir que las que siguen no sean importantes, ¿verdad? O sea, una persona para ser persona humana, no necesita tener dos brazos. Si tiene un brazo, es una persona. Es más, si no tiene brazos, es un hombre, una mujer. No necesita tener dos piernas. No necesita tener ciertas partes que uno tiene en el cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo fundamental para que una persona humana sea tal? Que tenga alma, que tenga cuerpo. ¿Cierto? Eso es lo esencial. Si no tiene eso, si no tiene alma, bueno, no es una persona humana. Si no tiene cuerpo, no es una persona humana. Pero no es necesario que tenga dos brazos o dos piernas para que sea tal. Esto mismo es lo que estamos diciendo respecto a esta distinción entre las marcas esenciales que identifican a una iglesia de Cristo y estas otras marcas que vamos a ver
las cuales son importantes. ¿Por qué? Porque ellas permiten que la iglesia local pueda expresar de una forma plena lo que Cristo se propuso que la iglesia fuera. Pero, así como una persona no necesariamente tiene dos brazos o dos piernas o tiene no necesariamente una alta racionalidad, de la misma manera, algunas iglesias locales que efectivamente forman parte de la iglesia de Cristo porque tienen las tres marcas esenciales de su naturaleza, pueden estar cojas, pueden estar mancas, pueden estar tuertas, pueden estar mudas, pueden que no oigan bien. Entonces vamos a distinguir entre lo que es una iglesia saludable y automáticamente vamos a ir viendo la que no lo son. Gruden, un hombre experto en Biblia, quien ha dedicado buena parte de su vida al estudio de la doctrina bíblica, llega a la conclusión que para que una iglesia sea saludable, como mínimo necesita estas 12 marcas. No le voy a mencionar las primeras 3. Una cuarta marca que él da es la adoración genuina. Una iglesia que marcha bien, que honra a Cristo de una forma excelsa, por medio de lo que ella es y de lo que ella vive, no solamente tiene predicación correcta, sacramentos correctos, disciplina, sino que tiene una adoración genuina. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a dedicarle tiempo en otra sesión al tema de la adoración. Mientras tanto, lo que les quiero decir es que la adoración genuina se refiere a que Dios ha dicho, Dios ha determinado, Dios ha mandado y ha dado todas las estipulaciones de cómo es que Él quiere que su pueblo le adore. Esto es a lo que nosotros denominamos el principio regulativo del culto o de la adoración. Cuando usted va al Antiguo Testamento y encuentra que Dios le ordena a Moisés que construya todo ese tabernáculo, que instaure el sacerdocio, que establezca todo ese culto de adoración que Dios quiere, Dios se cuida de darle a Moisés instrucciones precisas y específicas de cómo iba a ser ese tabernáculo, de lo que iba a contener, de las particiones que tendría, la forma como los sacerdotes iban a presentarse ante Dios, la forma como ellos iban a vestir, las bendiciones que ellos iban a dar, los instrumentos que se iban a tocar, los animales que se iban a sacrificar. Dios dio instrucciones muy precisas. Incluso el incienso, Él les dijo cómo era que se iba a hacer. Por cierto, que Dios no acepta ningún cambio, ni ninguna modificación, ni ninguna intromisión humana para hacer cambios en la forma como la iglesia debe adorarlo. Se deja ver porque un día nos cuenta la Biblia que dos jóvenes sacerdotes, tal vez un poco cansados de la forma antigua en la cual sus padres les rendían culto a Dios, un buen día se les ocurrió la buena idea de hacer ciertos cambios en el culto y adaptarlo un poquito más a la cultura de esta nueva generación. Eran jóvenes
Casi siempre en el pueblo de Dios los jóvenes son los que tienen más la tentación de hacer ciertos cambios o ciertas modificaciones para adaptar el culto a la nueva generación. Y estos jóvenes se les ocurrió la maravillosa idea de que el incienso que se quemaba para Dios, tal vez se le podían hacer ciertos cambios, introducir otras especias, en fin, ellos consideraron que otra clase de incienso o de fuego, el que se le daba a Dios, era darle más vida, más innovación y actualidad al culto. Bueno, ¿qué pasó con estos jóvenes? La Biblia no nos dice que cuando ellos llegan al templo con su modificación o su actualización, Dios les dice: bravo chicos, me encanta eso, que ustedes tengan iniciativa para que el culto cada día sea más vivo, más actual y más contextual. ¿Qué fue lo que hizo Dios? La Biblia dice que del altar salió fuego de Dios y los consumió instantáneamente. ¿Por qué? Porque presentaron fuego extraño ante Dios. Y fuego extraño no es más que toda intromisión o invención humana dentro del culto. En el Nuevo Testamento el mismo principio está, porque nosotros encontramos a Cristo en Juan 4, conversando con la samaritana. Jesús le dice: a partir de hoy no se adorará ni en este monte ni en el templo, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y cuando él dice en verdad, es conforme a los principios que Dios da, conforme a la verdad del evangelio, no conforme a lo que cada uno piense que deba ser. Por lo tanto, si nosotros deseamos practicar una adoración genuina, necesitamos ver en qué consistía y cuáles eran las partes del culto de adoración que los apóstoles practicaron y conforme a las instrucciones que ellos dieron. Bueno, y encontramos que los apóstoles y la iglesia primitiva en el culto tenían danzas, palmas, dramas, chistes, cuentos. ¿Qué era lo que hacían ellos? Bueno, cuando nosotros vamos a Hechos, vamos a profundizar más. Esto es solo un anticipo. Cuando nosotros vamos a Hechos, donde se nos narra cómo era el culto en la iglesia, encontramos que la Biblia nos dice que el culto, que las partes que éste contenía eran predicación de la doctrina apostólica. Encontramos que tenía oraciones. Encontramos que se cantaban himnos. Encontramos que se partía el pan, es decir, se celebraba la cena. Y en las cartas el apóstol Pablo, escribiendo, creo que es a los filipenses, les dice que otra parte del servicio o del culto principal son las ofrendas. Él dice que las ofrendas se recojan el primer día de la semana, es decir, el domingo. Por ninguna parte se nos habla sobre otras cosas, no dramatizaciones, no un solo especial, no chistes, nada de eso, únicamente esas 5 partes. Vamos a recordarlas. Predicación, oraciones,
himnos, cánticos, los sacramentos, ofrendas. Estas son las 5 partes que un culto de adoración de una iglesia cristiana bíblica debe tener. Pregunto, ¿podrá celebrarse una boda en el culto? No. ¿Por qué no? Porque la Biblia no nos dice que eso forme parte de un culto. ¿Podrá haber en el culto presentación de niños? Vuelvo a repetir por si no me escucharon. ¿Será correcto y bíblico que dentro del culto haya un rito o ceremonia a la cual se le llame presentación de niños? ¿Quién dice que sí? ¿Por qué no? ¿No es algo practicado hoy día? Sí. ¿Y entonces por qué no? Eso está casi arriba. ¿Cómo dices? Porque su fin no es edificar a la iglesia. Porque su fin no es edificar a la iglesia. Ok. Se puede tomar como una ofrenda a Dios. Bueno, la respuesta debe ser porque la Biblia en ninguna parte dice que la presentación de los niños es un elemento del culto. Es más, ni siquiera en la Biblia se nos manda a presentar a los niños. Yo sé que están unos que me miran raro. Y en lo primero que uno piensa es, bueno, pero si el mismo Cristo, siendo niño, fue presentado por sus padres en el templo. ¿Cómo así que la Biblia no nos manda eso? Bueno, ella sí manda eso, pero se lo manda a los judíos, no se lo manda a la iglesia. Quiero aclarar esto, porque esto forma parte de la eclesiología. Nosotros como cristianos en ocasiones convertimos ciertas prácticas que se traen por tradición, les damos el toque y la altura de una práctica bíblica simplemente porque se ha practicado por 100 años o más años. Y dentro de estas prácticas no bíblicas está la presentación de niños. En parte creo que los cristianos no presbiterianos ni paidobautista utilizan este rito de la presentación de los niños como una sustitución del bautismo infantil. En el fondo, nosotros continuamos siendo aún católicos. Creo que buena parte de la cristiandad evangélica todavía en el fondo tiene ciertos reductos de ese catolicismo. Y qué tranquilidad para el padre cuando tiene un bebecito, bueno, que haya algo, ¿no? Algo que le dé la tranquilidad de que si su niño muere, por lo menos va a ir a la presencia de Dios. Y siendo que buena parte de los cristianos evangélicos latinoamericanos no bautizan a sus niños, entonces quedan sin nada. Así que hay que reemplazar eso por otro rito que dé cierta tranquilidad en los padres por si su niño muere. Y ese es el rito de la presentación de los niños. Y el único sustento que se usa para eso es Lucas 2, si no estoy mal, cuando José y su esposa llevan a Cristo niño y lo presentan en el templo. Dicen, bueno, así como Jesús niño fue presentado en el templo, nosotros tenemos que hacerlo hoy. Pero eso es una deducción falsa, porque la presentación de Cristo en el templo nada tiene que ver con el rito que hoy día se le llama presentación de los niños. No tiene ninguna similitud por ningún lado. Si recuerdan, ¿por qué
María y José presentaron a Cristo en el templo. ¿Por qué? ¿Cuál era el sustento bíblico? ¿Cuál era la razón por la cual ellos lo presentaron? Bueno, para entender eso hay que regresar a Éxodo, recordar a la noche de la Pascua, cuando el ángel de Dios pasó por en medio de las calles y mató a todos los primogénitos de hombres y primogénitos de animales. Cuando Dios saca a su pueblo y están en el desierto, por medio de Moisés, Dios les dice esto: en la noche de la Pascua, yo maté a los primogénitos humanos y de animales egipcios. A los tuyos no los maté. Por lo tanto, todo primogénito varón que abra la matriz, eso es a lo que se le llama primogénito. Todo primogénito varón o de animal entre el pueblo de Israel es mío, porque yo no los maté en Egipto. Y Dios dijo: por lo tanto, todo primogénito de animal será traído al templo como ofrenda. Y si es un animal de los que no se sacrifican, deben el sacerdote ir, darle una valoración, y el dueño del animal me lo compra. Lo que el sacerdote dice que valga, eso tiene que pagarme. Y si no puede, lo mata. Eso fue lo que dijo Dios. Ahora, ¿qué dijo Dios respecto a los primogénitos humanos? Dios dijo: todo primogénito varón es mío. Es decir, debía ser llevado al templo para que se dedicara por completo al servicio de Dios. Pero resulta que en la ley Dios dijo que únicamente los varones de la tribu de Leví eran los que podían estar en el templo. Entonces, ¿qué hacía con el resto de los primogénitos? Dios les dio una práctica a la cual se les denominó la redención. La redención. ¿En qué consistía esto? Que el padre del hijo varón iba al templo y él redimía a su hijo, es decir, se lo compraba a Dios. Eso es redención, recomprar algo. Él le compraba a su hijo a Dios. ¿Cómo? Debía presentar unas ofrendas. Si era muy pobre, la ley decía que debía presentar unos palominos, que fue lo que hizo José, porque ellos eran pobres. Cuando José y María van al templo a presentar a Cristo, es para redimirlo. Yo prediqué algo sobre ese texto y denominé a la predicación Redimiendo al Redentor. Porque eso fue lo que se hizo allí. Sus padres lo estaban comprando conforme a la ley. Digo yo, pregunto, ¿hay alguna similitud entre las bases doctrinales de la presentación de los niños en el Antiguo Testamento con ese rito que se practica hoy, que se le llama presentación de los niños? No la hay, por ningún lado. Simplemente es un rito que ha sido una intromisión humana dentro del culto. Adoración genuina es que en el culto únicamente se está haciendo y en la actitud apropiada lo que Dios manda. Y eso se refiere a otras cosas más, pero vamos a profundizar más en una próxima sesión. Gruden dice que otra marca que identifica a una iglesia saludable es la oración eficaz. ¿Qué significa
esto? Bueno, significa, uno, que una iglesia saludable es una iglesia que ora, que saca sus tiempos congregacionales y que cada uno saca sus tiempos particulares para estar en comunión con Dios, que es una oración, es una iglesia que se postra constantemente ante el trono de la gracia para presentar ante Él sus necesidades, que es una iglesia que no se atreve a tomar ninguna decisión ni emprender algo en favor del reino sin presentarlo antes ante el trono de la gracia. Pero oración eficaz significa oración bíblica, que se ora en espíritu y en verdad. Y orar en espíritu es orar conforme al Espíritu Santo. Y orar conforme al Espíritu Santo no es orar conforme a las imaginaciones de una mente entusiasta o exaltada, la cual confunde sus propios deseos, sus propios pensamientos, sus propias ilusiones con lo que el Espíritu Santo dice. No, orar en el Espíritu es orar conforme el Espíritu guió a los escritores de la Biblia a orar. Orar en el Espíritu es orar conforme a la palabra del Espíritu, que es la Biblia. Orar verdaderamente es hacerlo conforme a las normas o a los principios que la misma Biblia da. Ejemplo de lo que no es orar: hablar en supuestas lenguas mientras se ora. Realmente, cuando alguien hoy día en medio de su oración dedica un tiempo para repetir frases o sonidos más bien que son ininteligibles, la persona no está orando. Uno, porque el don de las lenguas fue algo exclusivo para el siglo primero y Dios no lo está dando hoy. Y dos, porque la misma Biblia nos manda a que oremos con el entendimiento. Y cuando nosotros vemos las oraciones de los santos en la Biblia, todas fueron hechas con el entendimiento. Ejemplo de lo que no es oración bíblica: darle órdenes a Dios. Señor, declaro que tu bendición está aquí. Declaro que fulanito está sano. Declaro esto. Reclamo esto. No. Las oraciones en la Biblia están caracterizadas por un espíritu humilde y de indignidad ante la presencia de Dios. Si ustedes hacen un estudio de todas las oraciones que la Biblia tiene, y yo prediqué sobre unas 20 más o menos, casi todas, o más bien todas, tienen un lenguaje de súplica. Nunca es de mandar. Te mando, Dios. No, es una súplica, un acudir a la misericordia de Dios. Es un reconocer que nosotros no merecemos nada. Es un reconocer que Dios lo es todo y que yo no soy nada y que dependo totalmente de Él. Una iglesia saludable es una iglesia que ora y que lo practica bíblicamente. Sexto, Gruden adiciona que una iglesia saludable es una iglesia que practica las misiones. Es una iglesia que evangeliza, que hay un testimonio efectivo de Cristo al mundo, que ella no se encierra en sí misma, que sí tiene una vida comunitaria, que sí tiene una vida interna de comunión y crecimiento con Dios, pero que esta iglesia es consciente que
una parte fundamental de la misión que le ha dado Dios en este mundo precisamente es llevar el Evangelio de Cristo a todas las personas para que ellos puedan conocerle, que es nuestra responsabilidad que muchos de los elegidos de Dios conozcan a Cristo por medio de nuestra evangelización. Pero quiero también aquí aclarar algo. Hay una evangelización que es bíblica y hay otra que no lo es. Está una que se ajusta a los principios que la Biblia da y está otra que está distorsionando lo que es la presentación del Evangelio. Hoy día creo que las posiciones extremas, alejadas de lo que la Biblia da, pueden ser denominadas como el hipercalvinismo y por otro lado el evangelismo decisorio o decisional. Son dos polos opuestos que están en contra, creo yo, están en contra de lo que es el evangelio bíblico. Hipercalvinismo, ¿eso qué es? Bueno, es esa interpretación que nos dice que siendo que Dios ha predestinado quiénes van a ser salvos, y siendo que es Dios quien convierte al alma, y que el ser humano no puede cambiar el decreto de Dios, entonces, si es Dios quien predetermina y elige a los que han de ser salvos, si es Dios quien los llama eficazmente para que vengan a Cristo, si nadie podrá resistir la gracia del Espíritu Santo cuando llama, entonces yo no puedo hacer nada para cambiar el destino de las personas. Eso es a lo que se le llama fatalismo. Fatalismo es aquel que cree en la doctrina de la predestinación y se olvida de la responsabilidad humana. Hay unos musulmanes que se identifican con esto. Y si un hermano, hijo, padre cae en un pozo y está que se muere, ellos no lo sacan. Porque ellos dicen, es que Dios predestinó eso. ¿Cómo voy a cambiar yo lo que Dios predestinó? Bueno, eso es a lo que se le llama fatalismo, o algunos le llaman hipercalvinismo, que no debe ser confundido con el calvinismo, que es otra cosa, o con la fe reformada. Por el otro lado están los que exaltan más la responsabilidad humana y se van a esa otra posición, y ellos dicen, no, Dios no ha predestinado nada. El hombre tiene la capacidad en sí mismo de tomar la decisión y de ser salvo o no ser salvo, que es a lo que nosotros denominamos semipelagianismo. Entonces, siendo que cada quien tiene la responsabilidad y la capacidad de poner su fe en Cristo, entonces simplemente lo que necesitamos es decirles a las personas que tomen la decisión por Cristo, que ellos repitan una oración y entonces así van a ser salvos. Y al hombre se le dice, tú puedes venir a Cristo, si tú quieres, puedes. Y este evangelismo se convierte en técnicas humanas con el fin de convencer racionalmente a las personas para que tomen una decisión por Cristo. Los dos polos se alejan de lo que es el evangelio bíblico. Si nosotros deseamos ver cómo es la evangelización bíblica, hay que ir a lo que la iglesia practicaba. ¿Y qué es lo que ella practicaba? Bueno, si nosotros vamos a Hechos, encontramos la primera predicación que se da en Hechos 2, ¿no? Y el apóstol Pablo
usa la ley y les dice: ustedes son asesinos, ustedes mataron al Cristo. Y cuando ellos se ven confrontados y el Espíritu Santo aplica eso, ellos dicen: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Si se dan cuenta, los apóstoles nunca instaron a nadie para que tomara una decisión como intentando convencerlo de que si hacían esto era por una decisión personal, porque ellos mismos tenían la capacidad para hacerlo. No, ellos lo confrontan y le presentan en el estado de muerte en el que están. Y cuando ellos ven que el Espíritu Santo está obrando en el alma y que ellos se ven a las puertas del infierno y dicen: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Entonces ellos dicen: arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed no es simplemente repetir una oración. Creed es una convicción interna de corazón en que Cristo es su Salvador. Quiero terminar ya esta parte mostrándoles 8 en Juan. Vamos a ir a Juan 8. O más bien, antes Juan 2. En Juan 2, quiero mostrarles los errores que se cometen hoy en el evangelismo. En Juan 2 se nos narra la purificación del templo, y cuando muchos vieron ese milagro que hizo Cristo de presentarse en el templo solo y echar a todos los mercaderes y que nadie se le opusiera, y luego hizo milagros, dice en el verso 23: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Miren lo que el texto dice: muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero en el verso 24 hay algo extraño. Dice: pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Qué significa esto? Que mientras algunas personas creen en Dios, Dios no cree en ellos. Sí. Y parte del evangelismo que se practica hoy es así. Se lleva a la persona a una fe superficial, a una fe que no es genuina, a una fe basada en una presentación flexible y vacía del evangelio, donde la ley no se expone, donde a la persona no se le pone a las puertas del infierno, donde simplemente se le dice con una sonrisa bien grande: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Bueno, ¿quién no dice sí? Claro que sí, yo creo. Mire, es Cristo quien estaba predicando aquí. Y a pesar de que era Cristo, haciendo milagros reales, no fingidos ni falsos como los que se dan hoy. Eran milagros reales, el Hijo de Dios predicándoles, y algunos tenían una fe falsa. Allí dice: muchos creyeron en Él, pero Cristo no creía en ellos. Tenían una fe falsa. Y el mismo Juan, capítulo 8, ya voy a terminar. Juan 8. Verso 30. Dice, Juan 8:30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. No se olviden de esta frase. Muchos creyeron en él. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Verso 37, sé, ¿a quién le está hablando él? Los judíos. ¿Que qué? Que habían creído en él. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Verso 41. ¿A quién le está hablando Cristo? A los judíos que habían creído en él. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Y verso 44, ¿a quién le está hablando Cristo? A los judíos que habían creído en él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ese es el evangelismo bíblico. Contrario a lo que nosotros practicamos hoy. ¿Recuerdan al joven rico? Excelente candidato para miembro de la iglesia. Y bueno, y además pues que iba a dar buenos diezmos. Joven, inteligente y rico. ¿Qué hizo Cristo? Oh, qué rico joven que quieres venir a mí, ven. El joven va donde Cristo le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él tenía una inquietud espiritual, estaba acercándose a Cristo. ¿Y qué es lo que le responde Cristo? Oh, buen chico, claro que sí, simplemente pon la fe en mí. Cristo se la pone difícil. Sí, Cristo se la puso difícil. Si un joven rico va donde un pastor de esta línea, de este evangelicalismo que hay hoy, lo que le decimos es, claro, buen muchacho, firma aquí y repite conmigo esta oración. Y ya todo está bien. Cristo le pone trabas. Y Cristo dice, bueno, ¿tú quieres heredar la vida eterna? Guarda la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Pero ¿qué respuesta es esa, Cristo? ¿Qué respuesta, no? Guarda los mandamientos. Y encima, vende todo lo que tienes y dalo a mi ministerio. No. Vende todo lo que tiene y siémbralo en mí. No, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Jesús dijo que la puerta que conduce al reino de los cielos es una puerta ¿qué? Angosta, estrecha, y pocos son los que la hallan. Y algunos que están intentando entrar, la Biblia nos muestra que Cristo y los apóstoles le pusieron trabas. ¿Por qué? Porque Cristo mismo dijo que es necesario primero considerar el costo. Creer en el Evangelio tiene un costo, andar en el Evangelio tiene un costo, pero hoy día el evangelicalismo moderno quitó todo costo y nos hemos esforzado tanto por ampliar la puerta para que todos quepan, que ya esta es una puerta ancha. Y esa puerta ancha del evangelicalismo que hay hoy no conduce a la salvación, conduce al infierno. Así es. ¿Sí? Entonces, evangelismo bíblico es una cosa distinta a algunas formas de evangelizar o de hacer misiones que se usan hoy.